Señoritas y señores del tercero bachillerato Delta, bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy correspondiente al día 15 de junio del 2022. Espero que hayan pasado bien, que no haya ninguna novedad, que estemos listos y dispuestos para trabajar en nuestra clase. Hoy, por tener una sola hora de clases y por encontrarnos así de repentinamente en esta modalidad, no voy a dar un tema nuevo. Voy a hacer solamente un repaso de los temas que hemos estado viendo en clases. Digo los temas, no solamente lo que vimos el día de ayer o antes de ayer. Los temas que hemos venido revisando desde el inicio de nuestras actividades presenciales. Si alguien tiene algún tema que quisiera revisar, que quisiera que lo repitamos, entonces me lo dicen y lo hacemos, o si no, soy yo el que propone que vamos a reforzar. A ver, los escucho si alguien tiene algún tema que quiera reforzar. Parece que no hay ningún tema que quieran reforzar, entonces soy yo el que va a proponer los ejercicios que vamos a resolver. Van a ser pocos, 2 o 3, no es más. Bien, entonces veamos, el tema que voy a proponer para reforzar es las operaciones con funciones definidas por tramos. Yo creo que en eso como que quedó un poquito un poco que le faltó de práctica en nuestra clase. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se resuelven estas operaciones con funciones definidas por tramos. Como ya vimos en clases, déjame cambiar esto, a ver, vamos a ver aquí. Como ya vimos en clases, las funciones definidas por tramos utilizan para su resolución un método, llamemos así, mixto. Un método donde se utiliza una parte gráfica. Cuando trazamos las rectas numéricas, pues estamos trabajando una parte gráfica y una parte analítica cuando hacemos las sumas de las funciones o las restas según lo que nos hayan solicitado. Vamos a ver entonces, aquí tengo dos funciones. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Sí. Entonces, una vez que está confirmado esto, déjame ver, aquí me llegó un anuncio. Déjame cerrar esto. Listo. Una vez que tenemos las dos funciones, tanto la f como la g, vamos a hacer la operación que considero más fácil y que me da el procedimiento para hacer todas las demás operaciones. El mismo método que utilizo para las funciones, para la suma, pues es el mismo método que utilizo para la resta, el mismo método que utilizo para la multiplicación y división. Entonces, como les dije, aquí vamos a ver. Entonces, aquí voy a hacer la suma de f más g. ¿Sí? Para hacer esta operación, yo necesito tener una recta numérica que me represente, a la función f, una recta numérica que me represente a la función g, y una recta numérica que me represente la respuesta del ejercicio. Bueno, entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a trazar tres rectas numéricas donde van a estar representadas cada una de las funciones. Y aquí tengo ya mis tres rectas. Es importante que usted en cada recta escriba a quién representa cada una de ellas. Es decir, esta recta me representa a f de x, a esta función. Esta recta que está acá me representa a g de x. Y finalmente la recta que está acá me va a representar la suma de f más g de x. Bien. ¿Cuál es? Ya, por ahí ya terminamos, casi que terminamos el método gráfico. Vamos ahora ya a la parte analítica.
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con mi primera función, con f, es decir, con esta de acá. Y en esta recta de los reales que acabo de graficar, voy a darme cuenta en el dominio. El dominio de esta función es la parte que queda en el lado derecho del punto y coma. Ese es el dominio de esta función. Déjame admitir que alguien está queriendo ingresar. Listo. Ya. Entonces, bien. Identifico las cantidades que están aquí en el dominio de esta función y solamente veo el número 2. En este caso solamente tengo un número, pero puede haber pueden haber más números, varios números, 1, 2, 3, 4, 5, los números que sean dependiendo de las ramas que tengamos por acá. Entonces, como en este gráfico solamente tengo, perdón, como en esta función solamente tengo el número 2 positivo, entonces yo lo voy a ubicar. Digamos que mi número 2 positivo va a estar por acá. Yo lo anoto donde a mí me convenga. Donde a mí me convenga. Una vez que ya he anotado, pues entonces lo que voy a hacer es anotar los intervalos. Esto de aquí dice que los valores de X que son mayores o iguales que 2. Los mayores o iguales que 2, déjame admitir a alguien más. Los mayores iguales que 2 son aquellos que van del 2 hacia la derecha. Como dice igual, mayores iguales, utilizo un corchete. Y en este sector de los mayores iguales que 2, la función es 2x menos 1. Escribo esa parte ahí. Los que son menores que 2, es decir, del 2 hacia la izquierda, menores, como dice menores, utilizo paréntesis. Los que son menores que 2 son elementos de la función x cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3. Y con esto he terminado de hacer el análisis de la función f. Repito, la misma cosa, la misma operación la hago con la función g. Observemos que en este caso tenemos dos números. Tengo el número 2 y el número 0. Como ya tengo ubicado aquí el número 2, el número 0 no lo puedo ubicar en cualquier parte. Es decir, yo el número 0 no lo puedo ubicar acá, porque el 0 no está a la derecha del 2. Entonces tendré que ubicarlo por acá. Digamos que el número 2, perdón, que el número 0 está por aquí. Y que el número 2, pues obviamente el número 2 debe estar acá, a la misma altura de donde se encuentra el número 2 de la recta anterior. Dice que los valores de X que son mayores o iguales que 0, mayores o iguales que 0, pero que son menores que 2, es decir, esta parte de aquí, perdón, yo me confundí. Bueno, pero no importa, eso no importa, eso no importa. Son de la función 1 menos X, lo que van desde el 0 hasta el 2, desde el 0 hasta el 2 son 1 menos X, 1 menos X. Lo hice solamente en desorden, pero eso no tiene nada de... Los que son mayores o iguales que 2, mayores o iguales que 2, mayores o iguales que 2, son representados por la función 3. Y los que son menores que 0, perdón, aquí está, esto está mal. Esto debe decir que son menores que 0. Menores que 0. Los que son menores que 0, es decir, para acá, son 4x. 4x. Listo. Terminé el análisis de la función f, la función g. Ahora me voy a la respuesta. Como les había dicho, es conveniente trazar unas líneas entrecortadas donde he escrito los números de los dominios.
¿sí? Entonces, observen, aquí, desde este punto hacia acá, en la función f, hacia la izquierda, todo esto es x cuadrado menos 3. Desde este punto hasta este punto es x cuadrado menos 3. Y por acá sigue siendo x cuadrado menos 3. Es aconsejable que lo escriba otra vez. No es obligatorio, pero es aconsejable. ¿Listo? Entonces, ya tengo todo definido, solamente voy a anotar lo que queda de hacer la suma correspondiente. X cuadrado más 4x, para ir trabajando de manera ordenada, 4x menos 3. Y aquí tengo un paréntesis, entonces aquí en el número 0 tengo un paréntesis. Es este paréntesis de aquí. Para el siguiente intervalo comienzo con un paréntesis y termino con un paréntesis. Con este paréntesis de aquí, con este paréntesis de acá. Como ambos que están en la misma línea son paréntesis, pues se mantiene el paréntesis. Si hubiera un paréntesis y un corchete, predomina el corchete. Si hubiera dos corchetes, pues entonces sí, seguirá siendo corchetes. ¿Qué es lo que tengo acá? X cuadrado, para ir trabajando en orden, menos X, menos 3 más 1, menos 2. Y en el sector de acá comienzo con aquí tengo un corchete y un corchete, pues entonces aquí viene corchetes. Repito, si en la misma línea hay paréntesis y corchete, predomina el corchete. Si esto es paréntesis y este es corchete, pues acá tiene que estar corchete. Si este es paréntesis, si este es corchete y este es paréntesis, entonces predomina el corchete. Seguimos entonces haciendo aquí 2x. Esto aquí viene a ser 2x más 3 y menos 1 más 2. Ya tengo terminada la parte gráfica, digamos así, de la función, de la suma esta de funciones. Ahora solamente me queda anotar de manera ya como con las llaves, ¿no? Entonces voy a colocar acá f más g de x igual y abro llaves. Hay tres intervalos, 1, 2 y 3. Estos tres intervalos los voy a escribir acá ya de manera matemática, digamos así, o de manera algebraica. Este intervalo es x cuadrado más 4x menos 3. Para aquellos valores de x, que son menores que 0. Menores que 0. Entonces, menores que 0. Luego, el siguiente intervalo es x al cuadrado menos x menos 2 para aquellos valores de x que se encuentran entre el 0, mira que son mayores que 0, pero son menores que menos 2. Y finalmente tengo el intervalo 2x más 2, o sea, la función 2x más 2 para aquellos valores de x que son mayores o iguales que aquí es el número 2. Mayores o iguales, aquellos valores de x que son mayores o iguales que 2. No sé por qué puse menos 2 aquí cuando es más 2. ¿Ya? Y este es el resultado, esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Como ustedes pueden darse cuenta, es una actividad sencilla, un poco laboriosa, un poco demorada, digamos ustedes. Ustedes dicen larga, yo digo laboriosa, pero en todo caso no hay nada extraordinario que hacer. No hay nada extraordinario.
Me pueden ustedes, si tiene alguien alguna pregunta, me hace la pregunta, por favor. Caso contrario, continuamos. Los escucho si tiene alguien alguna pregunta. De mi parte no, profe. Leslie Castro, de su parte no. Está claro esto, ¿no? Sí, esto es sencillo, esto es sencillo. Pero de todos modos puede que haya quedado alguna duda, alguna parte que me haya equivocado, pues como ustedes han ido siguiendo el desarrollo de esto, puede que, como por ejemplo aquí me estaba equivocando, aquí he puesto -2, cuando en realidad es 2. Entonces, si hubo por ahí algún error, me lo hacen ver ahora, lo corregimos y continuamos. No hay, entonces, no hay ninguna observación, no hay ninguna pregunta. Entonces, ¿y qué tal? Vamos a ver qué ocurre si yo sumo, en vez de f más g, sumo g más f. ¿Ocurrirá algo diferente? ¿Pasará algo? Cambiarían los signos, la suma recta. A ver, no. Sí, a ver, señor Domínguez, gracias por su participación, pero la pregunta es, si en vez de sumar f más g, yo hago la suma g más f, ¿obtendría un resultado diferente? Yo digo que no, profe. Yo también digo que no. No, claro que no. Bien, muy bien, muy bien. Exactamente, no pasa nada, obtendría la misma función, la misma respuesta, porque lo único que haría es, en vez de poner esta línea aquí, la pondría arriba, pero esto seguiría siendo igual, y esta línea que está aquí, esta recta la pondría acá abajo, con los mismos intervalos, por lo tanto, la respuesta va a ser la misma. No va a cambiar el resultado si cambiamos el orden de los sumandos en esta operación. Es una suma y la suma pues tiene sus propiedades que se mantienen en este tipo de operaciones. Bien, creo que queda claro esto y gracias por estar atentos. Gracias por estar atentos. Otra de las cosas que habíamos visto también por ahí era la composición de funciones. En la composición de funciones a ustedes se les hace un poquito más complicado, pero no el procedimiento de la composición en sí. Lo que se les complica a ustedes es las operaciones que hay que hacer para poder resolver este tipo de ejercicio o la composición en sí. Vamos a practicar un poquito la composición de funciones para de esta manera también practicar lo que son sumas de fracciones, factorización y cosas por el estilo. Dentro de este ejercicio vamos a hacer todo esto que le acabo de decir. Permítame copiar un ejercicio que tengo por aquí. Voy a un momentito cerrar la cámara, el audio también, hasta que copie el ejercicio y luego continúo. Solamente 30 segundos. Listo, listo, ya estamos otra vez. Listo, entonces veamos. El ejercicio que tengo por aquí como para ustedes es el siguiente. Ahí estamos. Se observan las dos funciones, ¿verdad? F y G. Si no se observa, si no está claro, avisan para poder escribirla mejor. Vamos a hacer la composición de funciones. Vamos a componer. Como yo les había dicho anteriormente, componer funciones no es otra cosa, sino que
algo así como mezclar las funciones. Pero para poder mezclarlas, yo necesito saber qué componente ingresa en qué componente. O sea, quién es el componente que va a recibir el otro componente. Como yo le decía, cuando preparamos, cuando tenemos agua y azúcar, hacemos una mezcla, pues el agua recibe el azúcar, es lo normal, pero puede que en ocasiones también el azúcar reciba el agua. Entonces vamos a ver qué es lo que resulta cuando tenemos esos dos fenómenos, esos dos experimentos, digamos así. Para nuestro caso, en este caso, el agua es F y va a recibir el azúcar, que en este caso es G de X. A la función F, a esta función que está aquí, le voy a ingresar la función que está acá. Todo lo que tengo del igual hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, va a ser reemplazado en donde encuentre una X en la función F. Eso significa. Entonces veamos qué es lo que hay que hacer. Para este caso, entonces, tengo que la función f es una fracción que tiene en el numerador el número 1. Ese no cambia porque es 1. Lo que va a cambiar es aquello que sea x. Solo lo que sea x va a cambiar. En el denominador tengo nuevamente el número 1, no cambia, el más no cambia, y aquí tengo x al cuadrado. Esta x al cuadrado es lo que va a cambiar. En vez de escribir x, escribo 1 sobre x, todo lo que está a la derecha de la función g. 1 sobre x. Pero esta x está elevada al cuadrado, por lo tanto, todo esto que está acá debe estar elevado al cuadrado. Y eso es todo lo que hay que hacer para la composición de funciones. Ya ahí está la composición hecha. Ahora solamente falta resolver las operaciones que tenga que resolver aquí en el denominador. Ya esta es cuestión de álgebra básica, algo lo que ustedes aprendieron en octavo, aprendieron en noveno. Algo sencillo, vamos a ver cómo se resuelve. El numerador no tiene nada que hacer, pues ahí no hay nada que hacer, no hay ninguna operación indicada. Lo que tengo que resolver es en el denominador, donde tengo una suma y tengo una potencia. Como usted debe haber aprendido desde la primaria, las jerarquías de las operaciones indican que primero son las potencias, luego vienen las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas o las restas. Pero como aquí no tengo multiplicaciones, solamente voy a resolver esta potencia. 1 más 1 elevado al cuadrado, 1 sobre x elevado al cuadrado, x al cuadrado. He resuelto la potenciación y me queda una suma. Pues obviamente si hay una suma tengo que resolverla. Esto es igual a línea de fracción, pues seguimos con el numerador que no cambia, es 1. El denominador tenemos una suma de fracciones que tiene como denominador x cuadrado. X cuadrado para el 1 que está aquí, x cuadrado para 1 es x cuadrado. X cuadrado por 1, x cuadrado. Más x cuadrado para x cuadrado es a 1 por 1, 1. Este 1 que está como entero lo puedo convertir en fracción colocándole un 1 como denominador, y así he completado una fracción de fracciones, una fracción compleja. Como ustedes saben, esto se resuelve multiplicando extremo con extremos y medios con medios. Este 1 con este x cuadrado me va a dar como resultado un numerador que dice x cuadrado. Este 1 con x cuadrado más 1 me queda x cuadrado más 1.
Ya no hay más operaciones que resolver. Por lo tanto, f compuesta con g de x es lo que acabo de escribir ahí. Preguntas. No hay preguntas, ¿no? Creo que quedó claro. Si hay alguna pregunta, me la hacen, por favor. No hay No, preguntas. profe. ¿Está No, bien? profe, no. Ya. Bueno, vamos a ver si hacemos lo contrario. Ya no vamos a hacer f compuesta con g de x, sino que esta vez voy a hacer g compuesta con f y vamos a ver a qué resultado llegamos. Vámonos por la parte de acá a ver si hacemos g compuesta con f de x. ¿Sí? Esta vez la función que ingresa es f de x. La función que recibe es g de x. Es decir, en esta función de aquí, donde encuentre x, reemplazo por lo que está acá. Vamos a ver qué queda y luego comparamos los resultados a ver si es lo mismo f compuesta con g que g compuesta con f. ¿Ya? La función la función g, la que recibe es 1 sobre x. Entonces, 1 sobre, en vez de escribir x, escribo todo lo que está acá. Todo lo que se encuentra ahí. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y no hay más que hacer por ahí. Ahora solamente tengo que resolver esta fracción de fracciones. Extremo con extremos y medios con medios. El extremo con extremo me quedaría que g compuesta con f de x es igual a 1 al multiplicarse por 1 más x al cuadrado me queda 1 más x al cuadrado. Y 1 al multiplicarse por 1 es 1. Y como todos sabemos que al estar dividido en una cantidad para 1 es lo mismo, entonces simplemente esto es 1 más x elevado al cuadrado. Esto de aquí es g compuesta con f, 1 más x al cuadrado. Si comparamos con la respuesta anterior, con esta respuesta de acá, nos damos cuenta que f compuesta con g de x no es lo mismo, es diferente que g compuesta con f de x. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Hasta aquí la clase de hoy. Tengo que cerrar esto de aquí porque tengo que preparar la clase para el próximo paralelo. Entonces, me quedan 5 minutos para hacer eso. Si no tienen preguntas, pues entonces yo cierro la clase y nos veremos el día de mañana. Si es que Dios lo permite, nos veremos de esta manera o nos veremos en el aula según las disposiciones de la superioridad del plantel. Les recuerdo que esta clase está grabada y cuando pueda, más tardecito, subo esta clase al Classroom para que usted la pueda revisar las veces que quiera o por si acaso algún compañero no haya podido conectarse, pueda revisarla también en diferido. De mi parte, eso es todo, jóvenes. Yo me despido. Cuídense mucho. Pase bien. Profe, cuídese. Listo, profesor, gracias. ¿Okay? Cuídese, Nos profe. vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Chao, Chao, profe. chao. No, profe, muchas Chao, gracias. Chao, chao. profe. Chao. Espérenme. Chao, profesor. Nos vemos, cuídense. Gracias por asistir. Gracias, gracias.